A continuación, escucharás la historia real de un joven que tenía todo para ser feliz, pero la sombra de mamá le impidió disfrutar su vida sentimental. Esta historia, tomada Esta de es la la obra historia. Cuando mamá lastima, Ella no es es un hija claro de tu ejemplo padre, de es la hija de un frase de desliz Bert de tu Hellinger. madre. Me dijo Yo lo la tía hago por ti, Nadina, papá. hermana de mi Y mamá. nos enseña A que mis lo que 13 no años, hicieron los escuchar padres, tal sobre todo en declaración temas me de pareció pareja, un no lo chascarrillo. podrán hacer Pero el los tono de la hijos. tía, Toca lleno de respetar la intriga, relación no de hizo pareja otra de cosa nuestros más que padres sembrar y en mi solo joven tomarlos como corazón lo la que son. duda. Llegué Los a casa y padres, fui los que directo a me la dieron alcoba la de mi vida. madre. Ahí Agradecerla encontré a doña y Refugia, vivirla. mi madre, Pat Ávila tendida sobre su Hernández, catre, en autoconocimiento la oscuridad. sistémico. Mejores Estaba relaciones, sufriendo mejor otra vida. migraña y lo único que hizo fue pedirme que la dejara a solas. Salí a la calle con mi viejo balón de cuero rojo y con cada patada imaginaba que estaba golpeando el trasero de la chismosa de mi tía. Desde ese día la odio, no la soporto, no soporto estar cerca de ella y mentiría si dijera que no he deseado su muerte en más de una ocasión. Al caer la tarde regresé a casa y me encerré en mi habitación. No quise cenar y puse de pretexto que me dolía la panza. Por la puerta entreabierta de mi cuarto alcanzaba a observar a mi madre, que servía la cena, junto a mi padre. También veía a mi hermana rebanando el pan con el cuchillo sobre una tabla de madera, y a mi hermana menor, Julieta, sorbiendo su jarro de leche caliente y jugando con la espuma que se quedaba colgando en sus labios. Julieta tenía 8 años y según la tía Nadina no era hija de mi padre. A la mañana siguiente llegué a la escuela y en el primer recreo fui directo a la biblioteca. Tomé el primer diccionario que encontré y busqué la palabra desliz. Desliz, acción y efecto de deslizar o deslizarse. También se refería a desacierto, indiscreción, flaqueza, en un sentido moral y con especial referencia a relaciones sexuales. Entre los beneficiadores de metales, proporción de azogue que desliza y escalpa al tiempo de la operación y la limpia de plata. No entendía nada. ¿Esto a qué se refería? Pero, según la Real Academia, mi madre se había deslizado por una pendiente o trabajó con metales. No entendía nada. O también tuvo una flaqueza moral con referencia a sus relaciones sexuales. Y como ni lo de deslizarse por una pendiente, ni lo de trabajar con metales me parecieron opciones posibles, deduje que la tía Nadina se refería a la moral de mi madre. No recuerdo cuántas tardes pasé observando en silencio y con discreción a mi hermana Julieta para después buscar el espejo y estudiar mi reflejo durante minutos, esperando encontrar algún parecido entre los dos. Entonces me di cuenta de que éramos muy diferentes. Julieta era rubia, con unas mejillas que se enrojecían con el sol y unos cabellos rizados que le caían sobre los hombros como resortes. Yo, en cambio, era moreno, con el cabello del color de la ceniza, regordete y tenía los labios gruesos. Era muy parecido a mi padre, el buen señor Juvenal, dueño de la ferretería El Tambor, herencia de su padre y en la que yo también me veía trabajando en un futuro. 2 semanas más tarde volví a casa de la tía Nadina y le pregunté por qué me había dicho que mi hermana no era hija de mi padre. Ella se encogió de hombros y me contestó que la había agarrado en un mal día y que habló por hablar. Pero lo peor es que me amenazó con contarle a mi madre que le había robado su dedal de oro, ese con el que cosía, si yo revelaba algo de ese encuentro en mi casa. Por supuesto, aquello era mentira, nunca robé nada. Pese a todo, me quedé callado con la duda sembrada en mi corazón. Esa sospecha me persiguió siempre y pasó el tiempo sin que yo tuviera el valor suficiente para preguntarle a mi madre si lo que la tía Nadina me había contado era cierto o se trataba de una mentira. Transcurrieron los años y me convertí en el ayudante de mi padre en la ferretería. Los días se iban organizando entre tornillos de todos tamaños, sacudiendo el polvo de los mostradores y atendiendo a los clientes. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una nublada tarde de diciembre se presentó una mujer de edad avanzada, envuelta en un rebozo gris, preguntando por mi madre.
Mi padre me había dejado solo a cargo del negocio para ir a una ciudad vecina a cobrar un dinero. Busco a Refugio González, soltó la mujer, volteando hacia el interior del local, como intentando corroborar mi soledad. Está en casa. ¿Quiere dejarle algún recado? Respondí. Solo dile que el chato ha muerto. Después salió presurosa de la ferretería, como si alguien la persiguiera, como si acabara de arrojar una bomba y no quisiera que se supiese que ella lo había hecho. Salté del mostrador y alcancé a ver que se alejaba calle abajo a toda velocidad, oculta por su enorme mantilla. No supe qué hacer, me quedé paralizado y aquella duda que había estado dormida en mi interior se despertó. Tan pronto dieron las 7 de la tarde, bajé las cortinas del negocio y a grandes zancadas llegué a mi casa. Mi padre regresaría de su viaje y quería encontrar a solas a mi mamá para darle el recado de la viejecilla. Mi hermana Julieta pasaba unos días en casa de la tía Nadina, ayudando con los preparativos de la fiesta del pueblo. Así, por fin a solas, pude hablar con mi madre. Esta, al escuchar que el chato había muerto, se sentó de golpe sobre la cama y se persinó. La duda, la rabia, los celos, los más negros pensamientos y la palabra desliz se cruzaban a toda velocidad por mi cerebro de 18 años. A esa edad ya tenía conciencia de las cosas del amor. Mi madre me miró y con ojos llorosos, antes de contarme la verdad y sacarme de dudas, me abrazó. Manuel, hijo mío, tarde o temprano lo ibas a saber. El chato es el padre de tu hermana Julieta, un hombre que conocí cuando tu padre se fue a trabajar a los Estados Unidos de bracero y con quien tuve una relación fugaz. Me arrodillé frente a mi madre ante tal confesión. En ese preciso momento, los recuerdos acudieron a mi mente como una violenta avalancha que arrasa todo a su paso. De súbito, me acordé de cuando era niño de escasos 6 años e iba agarrado de la mano de mi madre hacia la plaza. La imagen de un tipo platicando con ella mientras yo corría de un lado a otro, persiguiendo palomas entre jardines, se coló en mis pensamientos. Y la de mi madre, tomada de la mano con ese extraño, al que me hacía llamarle tío. Lo recordé todo con nitidez, como si hubiera ocurrido un día antes. Desde las entrañas de mi memoria surgía la imagen de un globo de 3 colores amarrado a lo largo de un resorte enredado en mi muñeca. Yo lo hacía rebotar con mi mano, sentado en una banqueta, mientras mi madre y mi supuesto tío se besaban en el resquicio de una puerta. Me dolió el alma, el cerebro, el aliento. Mi madre había engañado a mi padre y había concebido a la hija de otro. Era una traidora. Entre llantos y gritos le pregunté cómo había sido capaz de hacer algo así. Le recriminé, le recriminé que me usara como tapadera para sus encuentros clandestinos. Ella sollozaba y me pedía que me calmara, que una vez que lo hiciera me lo explicaría. Respiré ese aire que olía a rabia y me puse de pie con la mirada llena de odio, esperando escuchar sus razones. Fue entonces cuando mi señora madre me contó que ella y mi padre se casaron por compromiso. Ella tenía 15 años cuando él ya rondaba los 30. Los padres de mi mamá pensaron que era el candidato idóneo para ser esposo de mi madre, pues era un comerciante en ciernes con buen futuro, que le daría mejor vida, que la podría tener acomodada y con comodidades. Me describió esos primeros años de matrimonio en los que se dedicó a ser una esposa sumisa y fiel, en los que aprendió a cocinar y a realizar las tareas de casa, y en los que fue sumamente feliz con mi llegada. Mi nacimiento los unió como pareja e hizo que aprendieran a amarse a su manera, pero cada día más. Sin embargo, mi padre hizo malos negocios y tuvo que cerrar la ferretería durante un tiempo. Aceptó la invitación de uno de sus hermanos y se fue a trabajar a una fábrica del norte. Prometió a mi mamá regresar con las manos llenas de dólares para invertirlos en el negocio familiar y volver a echarlo a andar. Todo sucedió tal cual. Mi padre trabajó de sol a sol en aquel país lejano y regresó con todo lo ganado para volver a abrir el negocio que su padre le había dejado en herencia.
pero a su vuelta halló a mi madre embarazada de 4 meses, con sus entrañas llenas de pecado. Ella, por su parte, se encontró con el corazón de mi padre dispuesto al perdón. Así es. Mi padre, cuando supo lo ocurrido, cayó en un silencio que le duró 3 días con sus noches, para después salir de su mutismo, tomar un baño caliente y decirle a su mujer: aquí no ha pasado nada. Hay que festejar que vamos a ser padres y voy a querer a ese niño como si fuera mío. Lo único que te pido, refugio, es que nunca vuelvas a ver al desgraciado que te preñó. Nació mi hermana Julieta, blanca, con pelillo rubio sobre su cabecita. Desde que don Juvenal, mi padre, la vio, se enamoró de ella y prometió amarla y cuidarla cada día de su vida. Nunca hizo diferencias entre ella y yo. Incluso a veces llegué a sentirme celoso de Julieta, porque con ella tenía consideraciones especiales. Permitía que se sentara en sus piernas y que le plantara besos en la barba o le sacara un peso de la bolsa del pantalón para ir entre risas a comprar un dulce. Eso hizo mi padre, perdonar y seguir vivo. ¿Y qué pasó con el chato? Le pregunté a mi madre, sin perder mi tono de reclamo. El chato no era bueno para nada. Era un borracho y con hijos en cada pueblo. Nunca se preocupó ni por tu hermana ni por mí. Cuando supo que tu padre había regresado al pueblo, se fue lejos. Seguro que la vieja que fue a buscarte a la ferretería era su hermana, la Eduviges, la única que supo de la existencia de la niña. Nunca volví a ver al chato, ni a su hermana, ni a nadie. Te lo juro, hijo, nunca. Desde el día en el que tu padre me perdonó, me he consagrado a amarlo, a él y a ustedes. Son lo más valioso que tengo. La culpa con la que vivo nadie me la ha de quitar. Por eso me dan las migrañas. Son dolores por la culpa que siento, que me acompañarán hasta el día de la muerte. Mi padre la perdonó, pero yo no pude. Dicen que un hijo es el juez más duro y en mi caso así fue. No pude soportar seguir viviendo ahí con ella. Julieta me recordaba cada mañana su desliz y su traición. Mi joven corazón no estaba listo para comprender actos de viejos. Un día me levanté temprano, empaqué mis pocas pertenencias y le dije a mis padres que me iba a buscar mi propio destino. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me recordó que ese sería siempre mi hogar, y mi madre y mi hermana se dedicaron entre sollozos a abrazarme y a llenarme la cara de besos. Julieta me colgó un escapulario en el cuello y me besó en la frente. Ese día empezó mi calvario. Quien vive con el corazón lleno de rencores termina masticando amarguras. Hice 2 amigos en el camino y los tres llegamos juntos a la capital del país. Viví con ellos un par de meses, hasta que conseguí trabajo como chofer y pude pagar mi propio departamento. Me puse a estudiar mecánica los fines de semana y logré sacar un título que me llevó a conseguir, años más tarde, un buen empleo en la industria automotriz. Hice carrera en la empresa y acabé siendo jefe de taller. Me casé por primera vez a los 25 años y tuve un hijo que no veo y que hoy andará por los 32 años. Mi segundo matrimonio tan solo duró 1 año y 7 meses. No tuve hijos. En el tercero aguanté un poco más de 5 años. Después me divorcié. Y de ese matrimonio me quedan 2 hijos, Tania de 15 y Alberto de 12. Son los únicos hijos a los que visito de vez en cuando. Y les llevo regalos costosos para aligerar la culpa por no sentirme un buen padre. En cada mujer veo a una traidora. La causa de que mis matrimonios hayan terminado en divorcio siempre ha sido la misma: los celos. Vivo carcomido por celos, por un miedo irrelevante que a veces me parece estúpido y no lo puedo controlar. Huelo la traición en cada movimiento y estoy enfermo de control. Quiero controlarlas, quiero controlar todo lo que hacen. No hay mujer que resista semejante dinámica en una relación. Así que terminan por tirarme a la calle, por botarme. No he sido agresivo con ellas físicamente, pero sí psicológicamente. Cada una de las mujeres que se cruzan en mi camino tiene que pagar el desliz de mi madre. En cada mujer veo a Doña Refugio, mi madre, y les hago pagar caro su pecado. Julieta nunca se casó.
Mi hermana Julieta, solterona, se quedó, cuidando de mis padres hasta que cayó enferma. Hace 7 años murió de una infección en los pulmones y lloré amargamente su partida. Aunque en secreto, la verdad, gocé con toda el alma su muerte. Sentí que con ella, con su muerte, se iba a la sepultura la prueba de la traición de mi madre hacia mi padre. Mi hermana murió creyendo que Juvenal era su padre, pero mi resentimiento no se fue con ella a la tumba, seguía en mi interior y se hizo viejo conmigo, hasta que hace 2 años se me ocurrió ir por sorpresa a ver a mis viejos en Navidad. No solía visitarlos, iba 1 o 2 veces al año al pueblo para averiguar si aún seguían vivos. Cuando estaba a punto de entrar a la casa, me detuve y observé por la ventana. Ahí estaban mis padres, juntos y abrazados, sentados en el mismo sofá, con la misma manta sobre sus piernas, viendo la televisión. Mi padre pasaba su cansado brazo por la esquelética espalda de mi madre. Después la besó en la frente y ella recargó su blanca cabecita en el pecho de mi padre. Me apoyé en la pared y contuve el llanto. Algo sucedió en mi interior. De golpe me abandonaron los rencores. Entré sin tocar a la puerta. Me arrodillé delante de ellos y les pedí perdón por haber sido tan egoísta y por mis duros juicios hacia ellos. Volví a sentirme como un niño indefenso que requiere cuidados y ternura. Ellos me abrazaron y dijeron que me amaban. Esa Navidad nací de nuevo y desde entonces mi espíritu está en paz. Don Juvenal, mi padre, tuvo la muerte de los justos. Apenas cumplidos los 94 años, se fue a dormir después de cenar y nunca volvió a abrir los ojos. Esto sucedió hace 9 meses. Refugio, mi madre, sigue viva y la visito cada vez con más frecuencia. Ya está sorda y no ve con un ojo, pero con el que le queda bueno me sigue mirando con amor. Cuando voy al pueblo, vamos juntos a llevar flores a las tumbas de mi hermana y de mi padre. Barremos las sepulturas y limpiamos el mármol de sus lápidas. Después regresamos a casa y conversamos durante horas. Mi madre me anda consiguiendo novia. Dice que la hija solterona de la dueña de la panadería es un buen partido para un muchacho maduro y mañoso como yo. Tal vez ahora sí estoy listo para amar de manera sana a una mujer. Por cierto, mi madre ya no tiene migrañas. Esta historia, tomada de la obra Cuando mamá lastima, es un claro ejemplo de la frase de Bert Hellinger: yo lo hago por ti, papá. Y nos enseña que lo que no hicieron los padres, sobre todo en temas de pareja, no lo podrán hacer los hijos. Toca respetar la relación de pareja de nuestros padres y solo tomarlos como lo que son, los padres, los que me dieron la vida, agradecerla y vivirla. Pat Ávila Hernández, autoconocimiento sistémico. Mejores relaciones, mejor vida.